la confianza es el lubricante de la sociedad y entre más confianza tenemos todos, vamos a llegar mucho más rápido a tener un impacto dentro de esa comunidad donde estemos. Y creo que cripto es ese lubricante para la sociedad y que vamos a tener un impacto súper interesante, ya sea por cualquier cripto que esté, pero por eso creo que me metí a cripto, porque la confianza es lo que puede tener mucho más impacto y de eso se trata. Bienvenidos en otro episodio de Hash Life, un episodio donde hablamos de blockchain con fundadores, expertos, creadores, gente básicamente que impulsa la tecnología en Latinoamérica. Soy Oscar, estoy con Berkeley como siempre y estamos con David Riascos. David Riascos es psicólogo y es el Community Lead de Celo Foundation. David Riascos lo conocí hace como 2-3 meses y realmente ha hecho un muy buen trabajo de comunidad, entonces muy interesante tenerte aquí, saber un poquito, para aprender un poquito más de Celo, aprender un poquito de cómo lograste ser tan conocido en Medellín realmente y impulsar tanto, bueno, Celo acá en Colombia. Gracias por estar acá y bienvenido. Nada, que genial hablar con dos personas que hablan mejor español que yo y son extranjeras. Pero sí, muy agradecido por la invitación y que genial que se abran estos espacios de diferentes formas para que la gente pueda tener ese contenido y poder seguir aprendiendo. Que creo que es al final todo se va a enfocar mucho en la educación, tanto muy eh, así como de algo como muy que no tenga que ver con técnico y por eso pues también se lo ha enfocado también espacios en temas educativos técnicos, ¿no? Entonces, entre más espacios así tengamos, vamos a crear mucha más adopción dentro de Colombia y Latinoamérica. Súper. David, cuéntanos un poquito de ti, de Celo, de tu background, digamos, cómo pasaste desde la psicología hasta el blockchain, porque tenemos este estereotipo, básicamente, que el blockchain es para desarrolladores, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poquito de tu experiencia y eso. Dale, yo creo que tuve mi crisis de los 30 los tuve a los 25, 26 años. Entonces yo empecé como a terminar mi carrera de psicología y me di cuenta como que había algo que no encajaba, no sabía qué hacer y empiezo a explorar muchas cosas, hago un emprendimiento, se cae y en medio de como esa crisis de los 30 a los 26 empiezo a ver como un tema de tecnología blockchain y qué es eso y gasté dinero en cursos que obviamente no entendí absolutamente nada, pero hay algo que siempre me continuó un poco como picando en la cabeza, como decía, pero no, y era la palabra confianza. En medio de todo, o sea, ¿por qué se repetía tanto la confianza dentro de todos los cursos que tenía, dentro de todos los podcasts, dentro de todos los videos que estaba mirando, se repetía mucho la confianza? Y ahí es donde empieza a encajar como el tema o sea, ¿por qué la confianza dentro de todo este ecosistema? Entonces, si bien al inicio empezó mucho, toda la gente empieza, tal vez muchas personas empiezan por el tema de criptomonedas, de crypto assets, pero yo empecé también es diferente porque decía, yo no quiero hablar como de dinero porque no es lo que como Bitcoin, ¿no? Si bien todo el mundo empieza por ahí, yo también empecé a entrar por ahí, me di cuenta que lo mío era como, pero ¿qué carajos está diciéndome esta tecnología que se necesita confianza? Entonces ahí empecé a mirar, entonces los primeros videos que hablaban acerca de un Uber, pero sin Uber, un Airbnb, pero sin Airbnb. Entonces como empezar a desarrollar como este tipo de casos de uso. Y es ahí donde empiezo a investigar y resultó, pues yo toda mi vida la viví en Bogotá y resulto viviéndome en Medellín porque hay una comunidad un poquito más abierta a estos temas. Entonces vengo para acá y empiezo a involucrarme en temas de la comunidad para aprender mucho más. Entre esos, pues, hay personas del ecosistema, no sé si ya fueron entrevistadas, pero que estuvieron acá apoyándome a seguir aprendiendo. Y es donde yo empiezo a ver ya un poco más, ok, que sí hay un tema que se puede hacer que no solamente son criptomonedas, sino que se pueden construir aplicaciones dentro de este ecosistema y que adicionalmente, bueno, que puedes generar un impacto, ¿no? Entonces ya después me doy cuenta que no, que criptomonedas sí son importantes, que se puede, que hay un beneficio mucho pues, en el flujo del dinero, que hablaremos, pues, digamos, voy a botar el dato ahorita, digamos, si tú tienes un aumento en el flujo de las remesas, en el intercambio de países, puedes apoyar al decrementar el 16% de la pobreza extrema. Entonces, que hayan esas herramientas, el flujo, el dinero, que el dinero empieza a pasar mucho más rápido, tiene un impacto directamente en las personas que lo necesitan, ¿no?
Entonces es ahí donde yo empiezo a decir, ah, ok, ya empiezo a tener un poco más de cariño con las criptomonedas, no solamente con la tecnología blockchain, y ya empiezo como a aprender más. Hasta en pandemia llega Celo Blockchain a mi vida, y pues ahí es donde empezamos como de aquí se le dice como con machete a hablar acerca de Celo y de blockchain, porque pues hasta el día de hoy creo que todavía muchas personas no conocen de Celo, la blockchain de Celo, y que tiene una misión muy altruista, muy en el impacto social y ambiental, que es donde creo que encaja mucho el tema de la psicología, y al final la psicología está muy enfocada en el beneficio de las otras personas. Entonces, ¿cómo no llevar la oportunidad de que si vamos a construir algo, lo llevemos directamente a tener impacto a las personas? Es como... Antes de comenzar la entrevista, estabas hablando de algo que habías aprendido de la cantidad de 150 personas en un grupo y diferencias de grupos que tienen más o menos de esa cantidad de personas. Estamos teniendo un tema muy interesante de por qué, o sea, que la gente dice que Bitcoin va a ser completamente todo, o sea, todo se va a construir sobre el Bitcoin, y me parecía interesante el tema, pero también decía es como un grupo de una comunidad, simplemente un grupo de personas con creencias y valores similares. Y mientras exista esto como seres humanos, va a haber la necesidad de crear como diferenciación. Entonces es donde yo digo como no, tal vez un ecosistema con diferentes blockchains es posiblemente mucho más viable, porque al final hay 150 personas, es como el límite, como el threshold, se me olvida también, El tope. el top, sí, como el límite. Estamos en Spanglish, no hay problema. Spanglish. Eso es cripto. Entonces es ahí donde es el límite que tiene, ay, estoy pensando en la palabra en español, pero que tiene un grupo de personas, como nuestro cerebro todavía se comporta como de 100.000 años atrás, entonces todavía tiene unas capacidades, son unas limitaciones al momento de pensar y de observar muchas cosas. Entonces hay un límite donde 150 personas es lo que, más o menos lo que tendemos en una organización a pensar, o sea, a confiar. Entonces tenemos un grupo de personas donde más o menos en 150 todos confían junto con los demás. Pero al momento que se pasa eso, empezamos a tener diferenciación en pensamientos, en cómo se lleva la comunidad, en todo ese tipo de cosas. Y es donde empieza dentro de eso, dentro de esa sociedad, esa comunidad que se acaba de romper, porque ya hay muchos más individuos dentro de ella, que empieza a tener la necesidad de tener algo en que creer, algo, eso lo habla de Humanos a Dioses, en un libro de Humanos a Dioses, donde empieza a explicar el porqué de las empresas, porque es la mejor forma de construir comunidad. Les das un propósito como de creación, y ahí se van juntando, y tú tienes la oportunidad de tener muchas más personas contribuyendo como sociedad, ¿no? Entonces ahí es donde entre más confianza tengan las personas, es como la confianza es el lubricante directamente de una sociedad. Entonces es ahí donde creo que si hay un grupo de personas que utilizan Celo, Ethereum, Cardano, Polygon, lo que sea, creo que no va a haber solamente Bitcoin en el futuro. Creo que el futuro es multi-chain, y va a haber la misión que tienen ahorita las personas es crear como esos caminos, esos puentes entre los blockchains. Entonces lo que yo decía mucho de ese grupo de personas es que al final las personas van a poder definir su propia comunidad, ya sea no solamente Bitcoin, sino por Ethereum, Celo, Cardano, no sé, la infinidad de blockchains que hay, porque pues somos comunidad, somos seres humanos, y al final siempre vamos a tener ciertas diferencias. Entonces, por eso para mí la idea de tener solo una cadena como lo es Bitcoin es posible, pero creo que también pueden coexistir otras blockchains. David, en todos los eventos que te he visto, y hoy incluso, siempre has tenido la misma camiseta que dice Prosperity for Everyone, en español prosperidad para todos, como lo dijo algún presidente en el pasado. Cuéntanos cómo Celo, pues cuál es la idea detrás de esto y cómo Celo quiere hacer eso realidad, o mejor dicho, un poquito mejor que lo que dijo el antiguo presidente. Sí, o sea, creo que
la misión de Celo es construir un nuevo sistema financiero que cree las condiciones de prosperidad para todos. Suena más bonito en inglés, creo yo, cuando lo traduces a español. Y si tú vas a empezar una comunidad, cuando le hablas, al menos en Colombia, cuando le hablas de prosperidad para todos, suena muy scammy. O sea, entonces es muy diferente cuando tú lo dices en inglés, suena más cool, que si lo dices en español, que suena un poquito más, no, prosperidad para todos. O sea que se quemó aquí básicamente. No sé si se quemó, o sea, porque igual también es como con mi compañera de México hablábamos pero ¿cómo traducimos prosperidad para todos? Porque teníamos el mismo inconveniente de cuando tú hablas de prosperidad para todos, terminas diciendo como a la gente como, pero ¿qué me están vendiendo? Bueno, como te interesa la parte psicológica, es súper interesante eso, que el mismo mensaje en un idioma se puede recibir diferente que en otro idioma. Claro, entonces incluso en el lenguaje hay una intención detrás que te permite, o sea, que te permite cambiar todo lo que es lo que quieres decir en un mensaje, ¿no? Eh, entonces eso me parece súper interesante. Entonces, ¿qué es lo que hace Celo? O sea, esto que tan bonito y que suena como prosperidad para todos, lo hace creando pues una blockchain layer 1 que quiere, digamos, tocar dos puntos que todavía no se habían tocado pues, en ese momento. Ya hay varias blockchains que lo hacen, pero es la transaccionabilidad y la escalabilidad, ¿sí? Entonces, que es como Ethereum es bastante costoso y las transacciones pasan pues, a un punto todavía no tan interesante, pero digamos, hay una estadística de Ericsson donde dice que para el 2025, antes de la pandemia, decían que para el 2025 la usabilidad de los celulares iban a llegar a 8 mil millones 8 mil millones de usuarios que tengan un celular. Eso lo topamos en el 2022, en 2021 con pandemia. Entonces ya en este momento tenemos 8 mil millones de personas, de 8 mil millones de celulares y el 75% de ellos son móviles. Entonces creo que es ahí donde se lo pone también como su granito de arena dentro del ecosistema y dice, si nosotros queremos llegar a tener un ecosistema que adopte blockchain, tiene que ir enfocado a desarrollo móvil. Entonces, aparte de la escalabilidad y ves que digamos que la escalabilidad se lo puede utilizar las transacciones a .001 centavo de dólar, pasan y en promedio 5 segundos, que es bastante rápido. Tiene todo en su white paper una definición de cómo vincular tu número de celular a una dirección pública. Entonces, para colombianizarlo, entonces tú podrías crear, que ya en este momento existe, una billetera que simplemente vinculas tu número de celular a una dirección y lo conviertes como un Nequi, un DaviPlata, pero a nivel global de cripto, ¿no? O más internacional, el Venmo del cripto, donde tienes un número de celular y es ahí donde recibes los fondos, sin intermediarios, a .001 centavo de dólar, y en promedio 5 segundos, casi como enviar un mensaje de texto. O sea que tu número de celular se vuelve tu billetera de alguna manera. Exacto. Entonces, hay mucha gente dirá, bueno, ¿y qué pasa con la información? ¿No? La información estaría en la blockchain y ahí todo el mundo sabría mi número de celular. Y no, lo que hace la blockchain es coger tu número y ponerlo como en un hash, donde lo encripta y dice como, este es un dato, simplemente la blockchain sabe que es un dato, y que cuando reciba fondos se despliegue a la dirección. Entonces todavía sigues utilizando la dirección pública de blockchain, pero el dato te apoya a que puedas enviar y recibir dinero lo más rápido posible. Esto también es súper interesante porque en el white paper de Celo, bueno, uno de los fundadores es un profesor del MIT que se llama Seb Kambar, y si ustedes buscan Seb Kambar en Google Academics, pues van a ver todos los artículos citados, y de hecho uno de sus papers, de sus tesis, se llama Eigen Trust, creo que ganó un premio de World Wide Web creo que hace unos años, donde habla acerca de cómo tokenizar la confianza en redes peer-to-peer. O sea, cómo tú puedes generar confianza en redes peer-to-peer. Entonces, eso lo van a traer directamente pues que ya se está construyendo directamente a la blockchain de Celo. Entonces, imagínate tú con tu número celular ya poder tener un registro de cómo tú eres confiable en una red descentralizada, lo cual es demasiado difícil. Y esto es importante porque pues ahí es donde todavía necesitamos herramientas para tangibilizar la confianza y así pedir préstamos, porque es como el reto que tiene cualquier entidad bancaria. Los préstamos en países más pobres tienen a ser un poquito más altos porque no hay herramientas que permitan
la identificación de que una persona es creditworthy, o sea, valiosa de crédito o no. Entonces ahora imagínate que simplemente sabiendo, y este Eigen Trust es como mi confianza, o sea, la fórmula es como súper, fórmulas y cosas así que no, o sea, no entiendo muy bien, pero o sea, en el white paper como en el resumen mencionan como la confianza de un peer, de un nodo, por decirlo así, es equivalente a la confianza que tienen los otros, más los que lo rodean, ¿sí? Entonces ellos describen muy bien, pues en el resumen describen como es muy parecido a cómo se rankeaban las páginas de Google al principio, que era más o menos exactamente similar. ¿Qué tan confiable es esta página? Es porque los links que tiene dentro de la página también son confiables y por esa razón se crea. Entonces es bastante interesante todo el approach a mobile first, es decir, a teléfonos, que lo que quiere impactárselo es la usabilidad. Si vamos a tener un ecosistema de cripto que sea, digamos, masivo, sí o sí se tiene que llegar directamente a un número de celular. De la manera más sencilla, que es, digamos, mi abuela ya puede utilizar WhatsApp, ¿no? Entonces, si podemos llegar a que mi abuela utilice cripto, estamos haciendo bien las cosas. Que pues hacia allá vamos con la aplicación que se llama Valora. Valora ya es una aplicación que se quedó sobre la blockchain de Celo y permite esta conexión directamente con tu número de celular. Así yo le puedo enviar a mi abuela su número de teléfono, Celo Dollars, que es una de las monedas estables que se construyeron en la blockchain de Celo, y así pasar dinero. Listo. Mencionaste que Celo es una Layer 1. Entonces, ¿qué protocolo usan? ¿Qué lenguaje? ¿Cómo uno puede empezar a programar en esto? ¿Cuál es, digamos, la tecnología detrás de Celo? Celo es un fork de Ethereum, y cuando digo fork no es que nace como de Ethereum, sino que aprende todo lo que es los contratos inteligentes y es prácticamente EVM compatible, es compatible con la máquina virtual de Ethereum. Entonces se utiliza Solidity. Las personas que quieran construir sobre Celo a nivel de desarrollo, pueden construir lo que quieren construir en Ethereum, lo pueden construir en Celo. Y con la facilidad que también va todo directamente a los números celulares. Y eso es lo que también, o sea, a nivel Latinoamérica tenemos un problema muy grande, y es que nosotros nunca hemos estado liderando algunas cosas, no es porque no podamos, sino porque la información siempre sucede en inglés. O sea, la gente tiene mucha más accesibilidad a la información. Una de las cosas que tratamos de hacer es traer la información más rápida en español y darle a las personas la oportunidad de que aprendan desarrollo lo más rápido posible. Entonces, hace poco terminamos una alianza con Platzi, pues que ya se becaron 200 estudiantes que desarrollaron sobre Celo sus primeros smart contracts, y que fueron becados adicionalmente con Platzi con sugerencias con becas para que sigan aprendiendo otro tipo de tecnologías. Y con Blockchain EX, que aquí ya en Medellín hicimos también un tema educativo donde se registraron 400 personas. Creo que la mayoría de ellos, como un 80%, fueron desarrolladores, y que también fueron 25 personas presenciales y lo abrieron al público, donde estas 25 se graduaron, tuvieron certificado, y es para empezar a cerrar esa brecha de que aquí también hay buen talento. De hecho, creo que por ahí vi una imagen que decía, el sueño americano ya no es ir a Estados Unidos, el sueño americano es ganar en dólares y vivir en Latinoamérica. No sé si ustedes me pueden confirmar ese. Sí, sí, eso hablamos la otra vez y me quedo ahí marcado, es verdad. Como que ya la mayoría de la gente que conozco que trabaja en línea ya noche, pues dice, ¿para qué irse para Estados Unidos si acá se vive mejor? Pues tenemos un montón o sea, creo que Medellín tiene la forma más, o sea, como la acogida de extranjeros mucho más grande después de Cartagena, creería yo. Y o sea, porque es donde uno vive muy bien, y creo que Latinoamérica se está convirtiendo en un lugar donde, hey, aquí vivo muy bien y puedo tener, no sé, una calidad de vida gigante, pero pues ganándolas. Entonces pienso yo que si les damos esta oportunidad también a las personas, para que aprendan desarrollo, vamos a empezar a liderar y empezar a crear soluciones directamente para Latinoamérica, y pues se les puede también mejorar la calidad de vida a muchos desarrolladores que quieren aprender de Web3 y que pueden llegar a tener una mejor oferta directamente pues, en el mercado. Entonces eso también nos hemos enfocado mucho en digamos, habilitar ese espacio para las personas a que puedan aprender más de esta tecnología. No sé si es una buena comparación o no, pero me hiciste pensar cuando tocaste el punto de
como que a veces la información o la tecnología llega primero a lugares que hablan inglés en vez de lugares de habla hispana, que una excepción grande o en cuanto a desarrollo y rapidez era el tema de los celulares, que como América Latina nunca desarrolló tanto como Europa o Estados Unidos las redes fijas, como que saltaran eso un poco y fueran directo al tema de celulares. Entonces, tal vez a unos temas de cripto podría pasar algo parecido, donde, por ejemplo, en Estados Unidos uno ve, por ejemplo, Square en los cafés, muchas veces que tienen un tablet que acepta la tarjeta de crédito, etc. Acá en Colombia sí existe transferencia de Bancolombia, pero a veces quizás en América Latina hay oportunidades más para cripto en cuanto a temas de pagos, porque ya no hay un sistema como parecido a la de red fijas para pagos en algunos casos. Obviamente en otros sí. Hay algo súper interesante que en medio de mi trabajo le aprendí a una persona, él me dijo como el 80% de los pagos, perdón, el 80% de las ganancias de una compañía de telecomunicaciones viene del plan prepago. Entonces él me explicaba es por qué. O sea, la persona incluso puede pagar mucho más en lugar que un plan postpago porque vive del día a día. Entonces Latinoamérica empieza o sea, a crecer en temas de fintech un montón, es por la capacidad, o sea, porque se dieron cuenta que hay un poder adquisitivo bastante grande de, digamos que la base de la pirámide, al momento de tienen mucho dinero y empieza a ver, digamos, los venture capitals aumentaron de, creo que de 5.8 billones a 13.5 billones en inversión en fintech en menos de 5 años. Y esto es para, en realidad, empezar a masificar, o sea, a tratar de llegar a ese grupo de personas que tiene un celular o de empezar a crear nuevas herramientas para que la gente pueda tener diferentes métodos de pago. Entonces, ahí está el tema de los celulares. Y ahí es donde entra también cripto. Pues que Celo tiene una ventaja, creo que en ese punto. O sea, ya tenemos un montón de personas con celulares. ¿Cómo podemos llegar a darles esas herramientas financieras? Entonces, yo aquí en Medellín sé que estoy tranquilo si salgo sin billetera, porque todo hay un código QR en Colombia, o la gente tiene DaviPlata o Nequi. Entonces, o sea, ya hay una presión desde afuera que la gente ya conoce más o menos el tema digital. Ya las personas como que conocen que es un celular, que se pueden hacer pagos por un celular gracias a Nequi, que tiene creo que ahorita más de 5 millones de usuarios. DaviPlata también, entonces que es muy fácil porque solamente necesitas tu número de celular. Entonces se vuelve muy interesante para los venture capitalists tratar de ir por esa masa en Latinoamérica que quiere, que necesita, que las startups prometen de que van a bancarizar, ¿no? Entonces, y adicional a eso, el 75% de los venture capitals quieren que su solución tenga cripto. ¿Por qué? Porque se vuelve más accesible, el futuro se va a volver más rentable, las soluciones que vayan a coger a este grupo de personas que vive del día a día y que no está de alguna manera vinculado. O sea, vinculado a algo que le puedes, o sea, como una plataforma. ¿Por qué? Porque el dinero se mueve rápido, el efectivo se mueve bastante rápido y no hay una forma de trazarlo ni saber de dónde ir a atacar para ver dónde puedo ver más valor y así generar un negocio, lo que sea. Entonces, eso viene también con un problema que también, gracias a que el efectivo se mueve sin una trazabilidad, los bancos tienen una lag, ¿cómo se dice lag? Falta de. La falta de, gracias. Como decía, hablan mejor español que yo. ¿Muchas llamadas en inglés durante el día? Sí, sí, a veces pasa. Entonces, ahí se abre otro problema. Como el dinero no es trazable, nadie sabe a quién lo tiene. Entonces, las mismas personas, digamos, de la base de la pirámide, terminan, pues, no saben cómo pedir un préstamo. Y se abre un problema gigante en Colombia, que son $700,000 diarios que mueve los préstamos gota a gota, en inglés los shark loans. Entonces, ¿por qué? Porque no hay herramientas financieras. Entonces, herramientas financieras que puedan soportar que una persona es válida para un crédito, ¿no? Entonces ahí es donde el push de las fintech, y el push de las cripto también, de la inversión en Latinoamérica, es poder tokenizar o al menos brindarles herramienta a las personas para que puedan tener una vida, una economía mucho más digitalizada, pero pues también viene con
con detrás unas intenciones, no sé si buenas o malas, de compañías que quieren tokenizar a todas esas personas. Pero en realidad puede ser una herramienta muy interesante para empezar a dar a conocer qué personas que no están vinculadas al sistema financiero puedan empezar a tener un crédito. Porque ahorita ya lo vemos con cripto, no sé, Aave, en Celo está Mula, que son plataformas de lending rápidas, pero tienes que tener un conocimiento en cripto sí o sí. Y la gracia es cómo llevamos eso a las personas de a pie, a la persona que tiene un carrito aquí de ventas o la que tiene una pequeña tienda. Entonces, esa persona, tenemos que llegar a que esas personas utilicen este tipo de herramientas que posiblemente, pues porque obviamente todo puede pasar en este mercado, eso es lo que pues, se le apunta, a que si llevamos a todos unos desarrolladores, a toda una comunidad que desarrollen teléfonos móviles, este tipo de soluciones van a empezar a mejorar y a tener mucha más adopción. David, nos hablaste de muchas posibilidades dentro de Celo, de prosperidad para todos, prosperity for everyone, mejor en inglés. Suena más cool. Sí, suena más cool. ¿Cómo tú ves en el futuro, siendo más pragmático, cómo ves en el futuro Celo, el uso real, la función que va a tener Celo y cómo va a convivir, digamos, con otros pues, ecosistemas, otras blockchain? ¿Cuál va a ser su función real para ti? Shai, digamos, uno de los retos, por ahí estaba escuchando también una persona que entrevistaban que él decía como que él no le gustaban mucho las stablecoins. Y pues yo también como que en desacuerdo con él porque al final creo que tener otro activo diferente que sea estable entre comillas, pero estable no porque sea estable, sino porque la gente conoce que es un precio donde Establemente bajando. Sí, estable. Pero la tecnología no está completamente ahí. Entonces se le está dando mucho palo, obviamente también, porque pues supuestamente unas dicen están colateralizadas en un dinero fiat, ¿no? Como USDT o USDC. Pero hay monedas algorítmicas y criptocolateralizadas como los Stellar Dollars que pues, o sea, están apuntándole a eso y que creo que esta usabilidad va a permitir que, no sé, tengamos una moneda estable dentro como te digo, está Celo Dólar, pero también está Celo Euro, está Celo Real y en el futuro también puede haber un Celo Peso Colombiano. Pero ojalá, y todo esto pasa bajo gobernanza. Entonces, tener todo, digamos, tener un solo peso colombiano, o sea, que esté en internet, puede empezar a también a generar como algunos beneficios como de préstamos, o sea, abrir un sistema también financiero aparte al actual para que puedan las personas crear soluciones y simplemente tomar un dólar, un solo peso colombiano en teoría y construir unas soluciones para el mercado local. Entonces, ¿cuál es el reto ahí? Es crear los incentivos orgánicos para que la gente utilice estas monedas estables y no el fiat. Pero pues eso es un reto gigante. En Colombia el 93% de las personas prefieren cash. Sí. Entonces, efectivo. Entonces es un reto muy grande y digamos, Celo Real salió, o sea, para que en realidad hayan casos de uso para las personas. Creo que es ahí donde está el aporte de la Celo Foundation, de traer casos de uso reales. Entonces está Impact Market, que da incentivos a un ingreso básico universal de 1 a 5 dólares diarios a personas, pero es un caso real, o sea, no es especulación, no es que vas a meter plata aquí en 5 años, vas a tener no, es traer casos de uso reales, como son Impact Market, que es este tipo de cosas. Entonces creo que eso es lo que más le aporta, digamos, Celo al ecosistema de blockchain, que es toda una comunidad de personas que ojalá que están pensando directamente en cómo traer el caso de uso muy específico a un dolor que tiene la sociedad por ese impacto social y no se están enfocando como en tanto como el tema del dinero y cómo generar más. Es donde yo creo que tiene mucho más impacto. Hay muchas personas, yo me he sentado con personas incluso aquí en Hash House, donde me dicen, nadie le interesa la misión. Y es genial, es válido y eso es tu pensamiento, pero la gracia es traer a esas personas que en realidad sí creen que pueden construir una solución en blockchain que no esté muy ligada al tema del precio, sino al solucionar. Al final, blockchain y cripto termina siendo una herramienta, ¿sí? Que relativamente en este momento se ha visto mucho para el tema de
ganar dinero, pero pues al final, no sé, la descentralización o la distribución o el pasar dinero internacionalmente con menos fees, mucho más rápido. Ese tipo de cosas es donde está, creo que el valor. Y, y creo que yo creo en Celo mucho es porque se está enfocando en construir una comunidad de personas que con valores similares. Entonces, que están construyendo valor dentro de, o sea, valor porque están apuntando a un problema y no, no están trayendo estos, en cripto se llama degens, ¿no? Que son la gente que trae mucha liquidez al Los mercado. degenerados. Los degenerados, los bandidos. ¿Se dice en español también o solo en inglés? Degenerados. Degens. Degens, pero yo no lo he escuchado tanto acá. O sea, Pero degenerado sí, pero sí. pero yo lo escucho degens, pero incluso aquí tampoco es que mucha gente lo utilice el término. Es mucho más... pero los beneficios de los degens es que traen mucha atracción al mercado. O sea, vienen y entonces vienen porque hay la plata y you only live once, solo vives una vez y YOLO, que sea así, hashtag, lo que sea. Entonces, soy dinero del ecosistema, pero el momento que no generas comunidad, de que no generas valor, que las personas están ahí por otro tipo de cosas que no sea una mentalidad cortoplacista, las personas se van a ir. Y lo hemos visto mucho en diferentes aspectos. Entonces, por eso creo que, digamos, creo en la comunidad de Celo, porque en medio de todo le están tratando de crear esa comunidad, que la gente, si hay gente que son DJs, no van a encontrar como un completo espacio en Celo como para estar, porque no es para ellos. Entonces, es como mi percepción acerca de eso. ¿Qué enfoque o proyecto en Celo o en cripto en general no ves todavía, pero piensas que podría ser un muy buen caso de uso que te gustaría ver? Yo creo que, o sea, para mí el tema de préstamos, o sea, lo que les decía, $700,000 mueve diarios el préstamo gota a gota. ¿Y es por qué? Porque al final, les decía, la confianza es simplemente el lubricante de la sociedad. Y les voy a contar así una anécdota muy personal. Cuando yo era pequeño, mi abuela, mi abuela tenía una tienda y con eso pues subsistía, o sea, de hecho todavía tiene la tienda. Y una vez cuando era muy pequeño, voy directamente a la puerta y mi abuela abre y está un poquito asustada. Llega un señor en moto y ella le da una plata y cuando regresa yo le pregunto, como, hola, o sea, ¿quién era ese señor? Y me dice, no te preocupes, mijito, es un señor pidiendo plata. Entonces yo lo que pensé fue como tan linda mi abuela ayudando a los demás, qué bonito corazón tiene. Obviamente cuando ya después crecí yo dije, mierda, ¿se puede decir mierda? Digo, ya no, lo que pasó acá fue que mi abuela tuvo que prestar un préstamo eh, por un sistema alterno bancario y pues, o sea, y venían a presionarla a decir, venga, pague, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Porque no hay formas de confianza que la gente pueda confiar en alguien y así tener como les decía, ese lubricante para que en realidad puedan prosperar. Sí, es un problema grande y agudo para resolver. Exacto, entonces tú ves actualmente proyectos que no necesariamente están en cripto, pero que apuntan mucho a vincular financieramente en temas de crédito a personas y las personas de escasos recursos son las que mejores pagan. Tienen un 93-96% de cuotas pagadas y es porque son las que más valoran el préstamo. Entonces, somos tan buenos los colombianos haciendo ese tipo de gota a gota que el modelo se hizo franquicia y se pasó directamente a otros países. Ecuador, Brasil, México. Y esto también tiene un impacto, o sea, los préstamos gota a gota también tienen un impacto mucho. Estaba leyendo un artículo donde decía que también tiene un impacto mucho casi se convierte en un problema de salud pública o sea, por cosas, o sea, por el impacto que tiene perder sus casas o perder por estos préstamos que son incluso de usura, ¿no? Entonces, para mí, las personas que empiezan a construir o que empiezan a llevar los préstamos, esa confianza Como que yo les decía, créditos no como créditos no colateralizados. colateralizados, o sea, para mí tienen todo el respeto del mundo. Hay una empresa que se llama Goldfinch que está trabajando un poco en ese problema, que usan, por ejemplo, conocen el tema del fondos de índice, que se llama, que es, por ejemplo, con acciones de empresas,
tú puedes comprar como un fondo que es como un promedio de toda la bolsa. Y la idea es que como utiliza como el conocimiento de todo el mercado y en general cuando hablan de cómo ganar al mercado, se refiere a cómo ganar más rentabilidad que comprar un fondo índice. Entonces ellos más o menos están aplicando esa como misma filosofía del como conocimiento de todo el mercado para reemplazar como el proceso que usan los bancos de evaluar un crédito. De que en vez de que sea un banco evaluando un crédito, que sea como un mercado de, no sé, 1000 personas online que investigan y que se ponen de acuerdo de cómo prestar o no dinero como a un crédito. Y es un problema porque pues estás tocando intangibles. Y digamos en este momento, siendo que ya Web 2 está ya tan avanzado, creo que todavía una persona no puede pedir un crédito si tiene 1 millón de seguidores en Twitter activos. O sea, es algo que no tiene valor. O sea, Lo puedes vender a veces, pero... pues lo puedes vender, pero es decir, como si yo creo valor, porque no podría decir como, "Hey, yo tengo, o sea, tengo una cuenta de Twitter, o sea, pues puedo generar mucha plata por ahí, pero todavía tenemos ese problema, el problema de cómo tangibilizar Es un buen punto, sí. el intangible, sí. Entonces es como, Como sacar un crédito con tu cuenta de sí, o sea, Twitter, sí. no, o sea, todavía tenemos ese problema de ese intangible. Entonces, las personas que tangibilizan la confianza con el fin de pues, hacer préstamos, creo que pues esa es una de las cosas que he pensado también mucho en explorar, de cómo poder solucionar casos de uso como estos que en realidad le pueden tener un impacto a las personas. O sea, que no es venga y hacemos algo como para ganar plata, sino venga y hacemos algo que pueda impactar a las personas. Sí, ¿verdad? David, una última palabra o consejo de David de Riascos para el mundo en francés, perdón, en español. Je m'appelle David. Excelente. ¿En español o en inglés si suena mejor? Uf, difícil. Pues, o sea, ¿qué les podría decir? O sea, yo creo que lo he repetido muchas veces, creo que yo podría decir como la confianza es el lubricante de la sociedad y entre más confianza tenemos todos, vamos a llegar mucho más rápido a tener un impacto dentro de esa comunidad donde estemos. Y creo que cripto es ese lubricante para la sociedad y que vamos a tener un impacto súper interesante, ya sea por cualquier cripto que esté, pero por eso creo que me metí a cripto, porque la confianza es lo que puede tener mucho más impacto y de eso se trata. Excelente. Bueno, muchas gracias, David. Hablas de una manera que da mucha confianza. Así que, bueno, vamos a dejar en descripción los enlaces de Celo, de tus redes personales. Y bueno, muchas gracias. Aquí estamos, Hash Live. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao.